Bienvenidos a Verso Evely, el espacio donde exploramos las historias que se esconden detrás de las canciones que definieron la cultura popular del siglo XX. Hay melodías que todos conocemos, ¿no? Que forman parte de nuestro ADN cultural. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una de las más reconocibles, y sin duda una de las más melancólicas de la historia. Le Feuille Morte. A primera vista, pues parece la típica canción de amor perdido, una balada de otoño. Pero si tiras del hilo, lo que encuentras es otra cosa. Es una radiografía de una ciudad, de una generación entera intentando volver a respirar después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. La misión que tenemos por delante es precisamente esa, ¿no? Desentrañar como tres figuras que no podían ser más distintas. Completamente distintas. Pues sí, un poeta rebelde que escribía en servilletas, un compositor refugiado que tuvo que crear en la clandestinidad para sobrevivir y un cantante de origen obrero que empezó descargando barcos. Vaya mezcla. Pues esa mezcla creó casi por accidente un himno universal sobre la pérdida y la memoria en el París de 1946. Es la historia de cómo un trauma colectivo se convirtió en arte. Pues vamos a empezar por el principio, por las palabras. Hay un fragmento de la letra que es el corazón de todo. Y creo que vale la pena leerlo porque el tono es increíblemente directo, casi brutal. Sí, es muy crudo. Oh, me gustaría tanto que recordaras los días felices cuando éramos amigos. Las hojas muertas se recogen con la pala, los recuerdos y los remordimientos también. Y el viento del norte se los lleva en la noche fría del olvido. A mí me llama mucho la atención la palabra pala. No es una imagen que uno espere en una canción de amor. Es una observación fantástica porque esa palabra, pala, en francés pel, es la clave de todo. ¿Ah, sí? Totalmente. No es una imagen poética tradicional, no es romántica en absoluto. Una pala es una herramienta de trabajo, es pesada, es ruda. Lo que el poeta nos está diciendo es que olvidar no es algo pasivo, no es algo que simplemente sucede. Claro. Es una tarea ardua, un trabajo físico. Es como si los recuerdos y los remordimientos fueran escombros emocionales que pesan y que hay que retirar a la fuerza. Claro. No es el viento el que se lleva las hojas suavemente. Hay una acción deliberada y agotadora de limpiar, de sacar los restos de lo que fue. Es una imagen muy potente y, como decías, nada sentimental. Exacto, es casi industrial. Y esa crudeza se refuerza con las otras imágenes que mencionas. El viento del norte, la noche fría del olvido. No estamos en un otoño bucólico, estamos en un invierno existencial. La verdadera tragedia que describe la canción no es un gran drama operístico, no hay gritos ni reproches, es algo mucho más silencioso y por eso mismo más desolador. Hay una frase que lo resume a la perfección y que a mí siempre me ha parecido demoledora. La vida separa a los que se aman suavemente, sin hacer ruido. Esa es la esencia. No habla de un gran conflicto, de una traición o de una pelea. Habla del desgaste silencioso del tiempo. ¿De la erosión? De la erosión lenta de las relaciones. Eso es. Es como la imagen final de la canción, esa del mar borrando lentamente los pasos de los amantes en la arena. Refuerza esa idea de fragilidad, de que hasta los vínculos más fuertes son efímeros y pueden desaparecer sin que apenas nos demos cuenta. Y el hombre que escribió estas palabras era tan poco convencional como ellas. Hablamos de Jacques Prévert. No era el típico poeta de salón, ¿verdad? Encerrado en su torre de marfil. Era un hombre de la calle. Totalmente. De hecho, fue expulsado del grupo surrealista de André Breton precisamente por eso, porque no aceptaba jerarquías ni dogmas. Prévert creía que la poesía estaba en todas partes. Claro. Y que debía ser tan cotidiana como el pan. Se cuenta que muchas de sus ideas las apuntaba en servilletas de papel en los cafés de París. No separaba el arte de la vida. Y eso se nota muchísimo en su estilo. No usa un lenguaje elevado o complejo, sino que parece que está simplemente enumerando cosas. Es su técnica más famosa. Se conoce como el inventario. Consiste en crear listas de objetos o situaciones aparentemente inconexas y cotidianas que al ponerlas juntas Generan algo más. Generan una emoción inesperadamente profunda. Y Le Feuille Morte es el ejemplo perfecto. Una pala, el viento, el mar, los pasos en la arena, el sol, son elementos sencillos que combinados componen un cuadro de una melancolía abrumadora. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hay que pensar en el momento. París, 1946.
La ciudad acaba de ser liberada, pero las heridas de la ocupación nazi están por todas partes. Claro. Para la gente que escuchó esta canción entonces, esa metáfora de las hojas muertas que se recogen con la pala tuvo que tener una resonancia brutal. Fundamental. No se trataba solo de los recuerdos de un amor perdido. Para una generación que había visto desaparecer a amigos, a familiares, que había vivido la deportación, la resistencia, la guerra, Uf, esas hojas muertas eran también las personas que habían perdido. La canción les ofrecía una forma de procesar un luto colectivo. La pérdida personal del poema se fundía con la pérdida de todo un país. el olvido no era solo olvidar a un amante. No. Era un miedo a olvidar a los caídos. Entiendo. Una letra tan terrenal, tan de la calle, que se convierte en el eco del dolor de una generación. Pero esa letra no existiría para nosotros sin su melodía, que tiene una tristeza y una elegancia casi contradictorias con la rudeza de la palabra. Sí. ¿Cómo se produjo ese encuentro entre el poeta de la calle y el músico? Parecen mundos opuestos. Es que lo eran. Y la historia del compositor es, si cabe, aún más dramática que la del poeta. Hablamos de Joseph Kosma. Joseph Kosma. Sí. Su vida es una auténtica odisea de supervivencia. Era un compositor judío de origen húngaro, y no uno cualquiera. Había sido alumno en Budapest del gran Béla Bartók. Casi nada. Uno de los padres de la música moderna. Su formación era exquisitamente clásica y vanguardista. ¿Y cómo acaba un alumno de Bartók en los cafés de París con Prévert? Huyendo. Con el ascenso del nazismo en Europa, tuvo que escapar. Llegó a París en 1933 sin saber una palabra de francés y literalmente sin nada. ¡Qué duro! Y cuando los nazis ocuparon Francia, su situación se volvió desesperada. Se le prohibió trabajar, su música fue vetada por ser judío. Tuvo que pasar a la clandestinidad, viviendo escondido en el sur de Francia durante casi 5 años. Estaba completamente borrado del mapa profesional y personal. Es terrible. ¿Y cómo componía? ¿Cómo sobrevivía? Ahí es donde entra la amistad y la resistencia a través del arte. Sus amigos, principalmente el propio Jacques Prévert y el gran director de cine Marcel Carné, nunca lo abandonaron. Le ayudaron. Le encargaban música en secreto para sus películas. Pero claro, Kosma no podía firmarla. El riesgo era enorme. Imagino la tensión. Tener que confiar tu propio arte, tu sustento, a la firma de otra persona, sabiendo que si te descubren, el castigo podía ser la deportación. O la muerte. Era una red de solidaridad increíble. Para que Kosma pudiera cobrar y sus obras se estrenaran, otros compositores no judíos, amigos suyos, firmaban por él, prestándole su nombre. Increíble. De esta forma anónima, por ejemplo, compuso la banda sonora de una de las películas más importantes de la historia del cine francés, Les Enfants du Paradis, de Carné. ¿No me digas? Una obra maestra cuya música oficialmente no era suya. Y Le Feuilles Mortes nace en ese contexto. Exacto. Si escuchas la melodía con esa biografía en mente, todo cobra sentido. Se percibe esa mezcla de su sólida formación clásica europea, esa sofisticación heredada de Bartók, Sí, pero impregnada de un sentimiento profundo de exilio, de pérdida, de melancolía. Es una melodía que suena a herida, a nostalgia por un mundo que ya no existe. claro. Y un dato curioso. La música no nació como canción. Fue creada originalmente en 1945 para un ballet llamado Le Rendezvous, con argumento del propio Prévert. La letra se añadió después. Así que tenemos la tormenta perfecta. Un poeta rebelde que pone palabras al dolor de una ciudad herida y un compositor exiliado que le pone la banda sonora perfecta a ese sentimiento. Con esos dos genios detrás, imagino que la canción fue un éxito instantáneo. ¿O es? Parecería la fórmula del éxito garantizado, ¿verdad? La unión de dos talentos extraordinarios, en el momento justo. Y sin embargo, A ver, cuando la canción se estrenó oficialmente, fue un fracaso absoluto y rotundo. ¿un fracaso? ¿Pero cómo es posible, con Prévert y Kosma detrás, en el París de la posguerra que estaba deseando encontrar su voz? ¿Qué fue lo que salió mal? Pues mira, la canción se incluyó en la película de 1946, Les Portes de la Nuit, dirigida también por Marcel Carné. Y la película fue un desastre. ¿Ah? Comercial y de crítica. El público la odió, la encontró demasiado oscura, demasiado pesimista para un país que intentaba desesperadamente mirar hacia adelante. Y la canción, pues, se hundió con la película. O sea que pasó completamente desapercibida. Peor que eso. En la propia película, la canción ni siquiera era un momento estelar.
La cantaba de forma bastante discreta una actriz, Nathalie Nattier. Mientras que el protagonista masculino, un jovencísimo y por entonces desconocido Yves Montand, apenas la tareaba de fondo en una escena. No tenía ningún peso dramático. La canción estuvo a punto de desaparecer para siempre. Increíble. Y es aquí donde entra la tercera figura de esta historia. Ese joven actor que la tareaba, Yves Montand. Él Él es quien la rescata. es quien la convierte en leyenda. Y su perfil es, de nuevo, fascinante y clave para entender el éxito final. Montand, cuyo nombre real era Ivo Livi, era hijo de inmigrantes italianos que habían huido del fascismo de Mussolini. Otro exiliado. Otro más. Y antes de ser cantante o actor, había sido estibador en el puerto de Marsella. Era literalmente la voz del pueblo. No tenía la formación de un cantante de conservatorio, Tenía la voz de la calle. como la poesía de Prévert. Fracaso de la película, Montand, que ya empezaba a ser una estrella, decidió, por su cuenta y riesgo, grabar la canción de nuevo. Pero esta vez dándole todo el protagonismo a él. Y eso lo cambió todo. Lo cambió todo. Su interpretación fue la que finalmente conectó con el alma del público. Pero, a ver, ¿no es un poco exagerado atribuirle todo el mérito a él? La canción ya tenía una letra y una melodía extraordinarias. ¿Qué fue lo que realmente cambió con su versión? Es una buena pregunta. No es que cambiara la canción, es que le dio la voz que necesitaba. Montand tenía un timbre muy particular, que se ha descrito como de clase obrera sofisticada o de obrero melancólico. Me gusta esa descripción. No era una voz técnicamente perfecta, pero tenía algo mucho más importante. ¿Verdad? Tenía la dureza de quien ha trabajado con las manos y la sensibilidad de un artista. Le dio autenticidad. Le dio la autenticidad que le faltaba en la película. Y el público del París de posguerra se reconoció en esa voz. La convirtió en un éxito mundial. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la letra de Prévert, la música de Cosma y la voz de Montand, lo que tenemos es la banda sonora definitiva de una época. Absolutamente. La canción es el sonido del París de la posguerra. Una ciudad liberada, sí, pero también una ciudad en ruinas, con hambre, con frío y con unas cicatrices psicológicas enormes. La época de los existencialistas. Era la época dorada del existencialismo de Jean-Paul Sartre y Albert Camus en los cafés de Saint-Germain-des-Prés. La idea de que la vida es frágil, de que el mundo es absurdo y de que estamos solos ante la existencia estaba en el aire. Y Les Fouilles Morts encapsuló ese sentimiento a la perfección. Y esa frase que comentábamos antes, la vida separa a los que se aman, se convirtió en el lema no oficial de una generación marcada por la ocupación, por las deportaciones, por las muertes en el frente y en los campos de concentración. Desde luego. La canción validaba su dolor de una forma poética pero increíblemente directa. Y la historia aún guarda un último giro, una transformación final que es asombrosa y que demuestra el poder universal de la melodía. ¿Aún hay más? Pues sí. Años más tarde, el gran letrista estadounidense Johnny Mercer escuchó la música de Cosma y, sin saber francés ni entender la letra original, escribió un texto completamente nuevo en inglés. La tituló Autumn Leaves. La versión que se convirtió en un estándar de jazz inmortal. Exacto. Con esa nueva letra, la canción cruzó el Atlántico y fue adoptada por el mundo del jazz. La grabaron todos: Miles Davis, Chet Baker, Frank Sinatra, Nat King Cole. Todo el mundo. Hasta la propia Edith Piaf la cantó en inglés. Es increíble pensar que una melodía íntima, nacida de la experiencia de un refugiado húngaro en la Francia ocupada, acabó convirtiéndose en parte fundamental de la banda sonora de Estados Unidos y del mundo entero. Es una auténtica locura. Recapitulando, lo que parece una simple y bonita canción de otoño es en realidad un complejo mosaico de la historia del siglo XX. Es la unión casi milagrosa de un poeta callejero que desafiaba a las élites, un músico exiliado que tuvo que componer en la clandestinidad para poder comer y un cantante obrero que le dio voz al dolor silencioso de toda una generación. Y todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Cómo es posible que una obra tan íntimamente ligada a un trauma tan específico como la posguerra en la ciudad de París pudiera desprenderse de su contexto original? Buena pregunta. ¿Cómo logró viajar tan lejos en el tiempo y el espacio para convertirse en un símbolo universal de la nostalgia otoñal y del amor perdido en cualquier rincón del planeta? Oh, je voudrais tant que tu te souviennes
des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.